el día de hoy voy a explicarles un segundo ejemplo de columnas con carga no centrada y les voy a proponer algo al final del ejercicio. Bien, ya lo tengo aquí apuntado, ¿sí? La idea es que sea rápido de revisar. Déjenme cambiar esto rápido. Ahí estamos. Bien, entonces, lo que estamos viendo en pantalla es una recapitulación rapidísima de qué es una carga excéntrica, ¿no? O cómo se maneja una carga excéntrica. En el momento en que no está centrada la carga sobre el eje geométrico de la columna, la carga produce un momento flector, ¿no? Entonces, ese momento flector automáticamente produce deflexión. Caray, aquí, una disculpa. Deflexión con X. ¿Sí? Esa deflexión ocurre automáticamente porque la carga al no estar centrada ya produce un momento. Entonces, además, podemos encontrar una deflexión adicional producida por ese momento. Okay. Entonces, forzosamente tenemos que utilizar la fórmula de la secante, ¿no? Ahorita más adelante les explico qué vamos a hacer, cómo este mismo problema lo vamos a atacar, ¿no? Entonces, el problema está en el libro de Beer, ¿sí? Creo que tiene otras unidades, no estoy muy seguro. Creo que sí. Sí, tiene otras unidades. Entonces dice, una carga axial de magnitud 560 kN se aplica en un punto sobre el eje X a una distancia de 6 milímetros desde el eje geométrico de la columna BC. La columna tiene un perfil, ¿sí? Un perfil laminado o rolado, no laminado sino rolado, de W200 por o W200X 48.1, ¿sí? 46.1. Dice, usando el módulo de elasticidad igual a 200 gigapascales, determine, inciso A, la deflexión horizontal en el punto C, inciso B, el esfuerzo máximo de la columna. Entonces el punto A, no se alcanza a ver muy bien aquí en el dibujo, pero es donde está aplicada la carga, ¿sí? Entonces el inciso B es la base y el inciso C es la donde está aplicada la cara superior de la columna, ¿no? Si fijan, aquí ponemos una pequeña plaquita para que la carga pueda ser colocada a un lado, porque acuérdense que este perfil es el W, no se puede saber muy bien, lo voy a tomar grande, W200 por 46.1, o sea, es un perfil de este tipo. Entonces, ahí donde está aplicada la carga, pues cae fuera del perfil, ¿no? Donde no hay material. Por eso se pone una plaquita nada más para indicar que pues sí se puede poner ahí la carga. Entonces, dicho esto, rápido sacamos los datos, ¿no? El dibujo nos da la longitud real, que es de 2.3, por lo tanto la longitud efectiva es de 2 veces eso, 4.6. ¿Por qué? Porque acuérdense, si está empotrada en la parte de abajo y libre en la parte de arriba, tenemos que utilizar esa longitud efectiva, ¿sí? La excentricidad igual a 6 milímetros. No confundir esta E de aquí con esta de acá, son muy diferentes. ¿Okay? El área, esta me la da la tabla, ¿sí? Y el momento de inercia en la tabla, pero acuérdense, la tabla me da 2, hay que escoger el correcto. En este caso, yo supongo o asumo que sé dónde está aplicada la carga. Si no lo supiera, de todos modos tomaría porque este es el menor, ¿sí? Es decir, si yo solo sé que hay una holgura en la columna sobre dónde puede estar colocada la carga, yo asumo que va a ser el peor escenario posible. El peor escenario sería tener el momento de inercia menos favorable o el de menor magnitud, ¿sí? Bueno, y este otro también es un dato de tabla. Este dato de tabla es la relación entre el momento de inercia y el radio de giro, ¿sí? Acuérdense que el radio de giro es
la raíz. Bueno, este SY lo vamos a utilizar para para calcular el esfuerzo máximo, ¿sí? Entonces, ya viene, digamos que agrupado unas ciertas medidas de dimensionales de la columna. Entonces, esa SY es importante, ¿sí? Porque de hecho, mirenlo, aquí está, en las fórmulas. Ahorita lo platicamos cuáles son las fórmulas. Asumo que es una columna larga. En caso de que no lo sea, bueno, habría que hacer otra cosa diferente. Pero acuérdense que para poder sacar el valor de la columna larga tenemos que utilizar la relación de Sveltes, que yo le llamé SK. No confundir esta S con esta SK, ¿sí? Esa nomenclatura viene de otro libro. En el libro de Brian Johnston ni siquiera tiene un símbolo la relación de Sveltes, sino que simplemente la escriben como longitud efectiva entre el radio de giro, ¿sí? Pero vamos a dejarlo así ahorita, ¿sí? Sería cuestión de calcular esto. En este momento no lo calculo, simplemente asumo que es una columna larga, ¿sí? Y bueno, el módulo de elasticidad y la carga aplicada es de 560 kilopascales, ¿sí? Bien, entonces las fórmulas que vamos a aplicar es carga crítica, Euler, ¿sí? Es la deflexión máxima o la fórmula de la secante. Este de aquí es el momento máximo que me ayuda a calcular el esfuerzo máximo. Y este es el momento flexionante máximo o momento flector. Pero como estoy calculando en Y máxima, entonces es máximo, ¿no? También. Ok, bien, eso es todo. Aquí acuérdense que M, la fórmula es C entre I, ¿no? Entonces esta S es igual a I entre C. Ahora, si estoy en X, pues va a ser la IX, ¿no? Si estoy en Y, va a ser la IY. Y no solo eso, sino que también la distancia C se calcula en la dirección correspondiente. Entonces esta SY me va a involucrar este parámetro y este parámetro de aquí. ¿Ok? Bien, ahí están todas las fórmulas y vamos a ver cómo se soluciona, ¿no? Bueno, lo primero es que tenemos que calcular la carga crítica. Entonces la carga crítica, su fórmula es pi cuadrada por E por I, ¿sí? Entre la longitud efectiva. Acuérdense que esta LE va a sustituirse en todas las fórmulas en las que aparezca la longitud de la columna. ¿Por qué? Porque así ya podemos generalizar para diferentes tipos de apoyos. Si hacemos las operaciones, una cosa, aquí está por 10 a la menos 6, ¿sí? Porque el momento de inercia está en milímetros a la cuarta, ¿ok? Entonces para pasarlo a metros a la cuarta, bien fácil, si está a la positiva a la más 6, ¿no? Por 10 a la 6 positivo, pues es como un espejo y es a la menos 6, ¿no? Para que queden metros y que coincidan todas las unidades, la operación da 1.42727 por 10 a la 6 newton. O sea, lo que es lo mismo, 1.43 meganewtons. ¿Sí? Bueno, esa es la carga crítica. Acuérdense que nunca vamos a llegar a la carga crítica. Entonces, por suerte, la carga aplicada es de 560 kilonewton, ¿verdad? Es decir, un poquito menos o bastante menos de la mitad. Una cosa, está bien que la carga crítica sea el doble o a veces más de la carga realmente aplicada, porque acuérdense que si está centrada perfectamente, pues
ya se considera un factor de seguridad bastante amplio. Pero en caso de no estar centrada exactamente, esa diferencia evita que lleguemos a el caso de que haya un pandeo demasiado excesivo, ¿sí? Porque la excentricidad produce un pandeo más rápido, mucho más rápido, instantáneamente, que la carga centrada perfectamente. La carga centrada perfectamente no produce un pandeo inmediato, sino que en cuanto produce pandeo es cuando llega la carga crítica, ¿no? Entonces es más catastrófico, digamos. El no tener centrada la carga ya da pie a que haya una deflexión, ¿sí? Bien, o pandeo, como se conocen en columnas, ¿no? Entonces esta carga crítica la voy a necesitar porque aparece en el argumento de la secante, ¿sí? Entonces la fórmula de la secante es, acuérdense, la excentricidad que multiplica la secante de esto, ¿no? Y luego al final se le resta un 1, así. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos aquí es pi entre 2 y luego raíz de p entre PCR. Esto evidentemente está en radianes, ¿no? Si quieren pasarlo a grados, acuérdense, la conversión a grados es 180 entre pi. ¿Sí? Para muy rápido, así de fácil. 180 grados entre pi radianes y ya el resultado te da en radianes. Entonces si yo tengo aquí 1.5, multiplico 1.5 por 180 entre pi y ya me da en grados, ¿no? En caso de que no tengas tu calculadora en grados, pero vamos a suponer que la tengas en grados y pues a veces es más fácil convertir a grados que buscar la configuración de la calculadora, ¿no? Pero si no, utilizas la calculadora en radianes y rápido la regresas a radianes o grados según lo necesites. Una cosa que no vas a encontrar, bueno, una vez que haces todas las operaciones de aquí dentro del argumento, te queda de aquí, este número de aquí, ¿sí? Ese número de ahí, otra vez, repito, en radianes, ¿ok? Hay que sacarle la función trigonométrica secante. Sin embargo, las calculadoras normalmente usan seno, coseno y tangente. Entonces, recuerden de sus clases de trigonometría, seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, es igual al inverso, y es igual al inverso de abajo es la cotangente del mismo ángulo, cotangente, el coseno es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya así me lo aprendí, es decir, empiezo a escribir seno, coseno y tangente de arriba abajo y luego me regreso, ¿no? Cotangente, secante y cosecante, de forma que la secante va con el coseno y fue como una trampita que nos daban al inicio que estábamos estudiando, ¿no? La cosecante, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesa es la secante y entonces ya veo que la función trigonométrica básica que está ligada a la secante es el coseno. Entonces, si esto es verdad, lo opuesto también es verdad, es decir, que la secante de cualquier ángulo, ¿sí? En radianes, por ejemplo, va a ser igual a el inverso del coseno. Entonces, yo voy a sacar primero el coseno de esto con mi calculadora. Bueno, voy a dejar indicado el ángulo, ¿sí? Y después saco esto. O si lo quieren meter todo de un solo jalón, tienen que poner coseno del ángulo y
todo esto a la menos 1. No se les ocurra poner coseno a la menos 1, porque coseno a la menos 1 no es igual al coseno. ¿Ok? Esto está mal. Está mal. ¿Eh? Coseno a la menos 1 no es lo mismo que coseno del ángulo. O sea, déjenme lo escribo un poquito mejor. Coseno a la menos 1 de un ángulo no es lo mismo que coseno de un ángulo y ya luego todo eso a la menos 1. ¿Sí? La calculadora lo hace diferente. Y acuérdense, este es es el inverso pero de la función trigonométrica y este es el inverso del resultado. Entonces a mí lo que me interesa es el inverso del resultado. Lo voy a poner un poquito más aquí. Entonces esto de aquí no es verdad. ¿Sí? Estos no son iguales. Están mal. Lo correcto es este de aquí, el coseno a la menos 1 de un ángulo, es la verdadera escritura debe ser arcoseno, que es encontrar el arco referente a ese ángulo. Es una función, es una operación trigonométrica, ¿no? O sea que de un ángulo pasas a una distancia, una longitud, un arco, ¿no? Por eso se llama arcoseno. Y el coseno a la menos 1, ese sí es este de aquí, la secante. ¿Sí? Entonces hay dos formas de hacerlo, les digo. Una es primero sacar el coseno y luego poner 1 entre eso, o ya al resultado del coseno obtenido sacarle el inverso, pero hasta el final. ¿De acuerdo? Bueno, X, acuérdense, esto sigue en radianes. Entonces para poder sacar eso, pues primero hago esto y luego al resultado le resto un menos 1. ¿Sí? Le quito menos 1 y eso se multiplica por 6 milímetros, que es la excentricidad. ¿Okay? Entonces esa carga, al estar excéntrica, produce aparte de esa excentricidad un 4.6 milímetros. ¿Sí? Por eso, de flexión o de pandeo. Por eso, nosotros lo que hacemos es calcular el momento antes de calcular el esfuerzo máximo. El momento, evidentemente, pues depende de la propia carga y la excentricidad con la que está aplicada, pero aparte le tenemos que agregar la deflexión máxima, porque nosotros asumimos que, pues fíjense, la deflexión máxima aparte está en el extremo superior libre, ¿sí? Entonces, esta deflexión más aparte, este es respecto al eje. O sea, aquí estaría formada la columna así, deformada la columna así, ¿no? Entonces aquí está el eje y aparte la carga está más allá de este eje, que es esa excentricidad, sigue estando aplicada a la misma distancia del eje. Entonces, por eso se hace la suma. Esta de 4.84 más 6 milímetros, lo multiplico por 10 a la menos 3, pues para que queden metros, y multiplico todo eso por la carga aplicada. ¿Sí? Entonces, cuando tengo esto así, pues se elimina los metros cuadrados que van dividiendo a los pascales, y pues me queda newton por metro, ¿no? En unidades de momento. ¿Okay? Bueno, finalmente tenemos el esfuerzo máximo, es la suma de dos términos, que es la carga realmente aplicada entre el área, ¿sí? Esa no se mueve, y luego, ahora sí, el término adicional, que es momento máximo, ¿sí? Bueno, quedó letra como de doctor, pero bueno, momento máximo entre SY, que acuérdense que esa SY es la relación entre el momento de inercia y la distancia hacia el extremo, ¿sí? En la dirección adecuada. Por eso a veces es más fácil usar SY, porque ya está todo bien, bien relacionado, ¿sí? Entonces tenemos que ya el resultado de todo eso es 135.7 por 10 a la 6 pascales o 135.7 megapascales. Ahora, si esta carga estuviera centrada exactamente, el esfuerzo que se tendría sería la carga entre el área, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Porque no habría momento generado, porque no habría deflexión. ¿Por qué? Pues porque precisamente no habría
esa forma de generar momento si la carga es axial, ¿no? Entonces, si es axial no genera momento sobre ese punto, sobre ese eje. El problema es que no es axial exactamente, sino que es paralela, entonces ahí transportamos la carga agregando el momento y por eso existe deflexión. ¿Sí? Bueno, pues nada. La pregunta que les quiero hacer es, bueno, esto ya quedó claro, espero, ¿sí? Ya llevo como 20 minutos o más, ya voy a cortar este video, pero sí quiero preguntarles una cosa. Está aquí, ¿no? Ahí. Aquí yo asumí que es larga la columna, pero ¿qué pasa cuando no es larga y aparte hay excentricidad? Entonces hay que ver primero qué pasa cuando no hay excentricidad y la columna no es larga. Y después tenemos que ver los efectos de qué pasa cuando no es larga. Pues muy fácil, acuérdense. Aquí quedamos que la carga crítica la calculamos con ¿no? Con esa fórmula, digamos, básica. Viene de una solución matemática teórica a una expresión, ¿sí? Que solo se ajusta cuando es una columna larga. Hay que ver un par de criterios cuando es columna intermedia, ¿sí? Algunas utilizan el propio cálculo de la carga crítica original, la de Euler, y la modifican, y otros que simplemente son como una aproximación, ¿no? Entonces, vamos a ver este mismo problema modificando la longitud de la columna, ¿sí? Vamos a asumir que SK, que es la relación Sveltes, esté entre 10 y 100, ¿sí? Yo voy a proponer un valor, por ejemplo 80, y sobre eso vamos a calcular la longitud de la columna, ¿sí? Una vez que tengamos ese dato de la longitud de la columna, vamos a poder hacer los cálculos de la carga crítica. Pero la de Euler. Pero como va a estar entre 10 y 100, no va a estar válida. Vamos a tener que agregar un factor o una modificación que vamos a verla más adelante, ¿no? Entonces, voy a resolver este mismo ejercicio, pero con una carga o bueno, quizá lo hagamos en clase, ¿ok? Con una carga con una relación de Sveltes de 80, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso, lo vemos, yo creo que lo vemos en clase, ¿sí? Y ya para despedirme, pues tengan en cuenta eso porque posiblemente en su entrega les toque aplicar ese criterio o no. Ya ven que depende de cada quien tiene sus propios datos, ¿no? Bueno, pues les agradezco, nos vemos la próxima y pues nos vemos en clase, ¿no?